Mi padre se sentaba en su sillón todas las noches, llenando un tazón de palomitas para ver cómo mi madrastra me destruía. Sonreía con la boca llena cuando yo caía al suelo. Pero en su aniversario de bodas, decidí prepararles una cena inolvidable. Esa noche, la audiencia fui yo. Hola, mis queridos. Qué alegría tenerlos aquí conmigo hoy. Soy la abuela Lucía Santos, tengo 72 años y vivo aquí en Oaxaca, en el corazón de México, tierra de tradiciones y hospitalidad. Ustedes saben, ¿verdad? Aquí en mi rinconcito siempre hay un cafecito caliente esperando visita y un abrazo apretado para quien lo necesita. Y ustedes, mis queridas y queridos que me están viendo ahora, cuéntenme aquí en los comentarios desde qué ciudadcita me están viendo y a qué hora del día encontraron este video. ¿Tempranito con el café, después de la comida o ya por la noche? Siempre leo todos los comentarios y me pone tan feliz saber de dónde son y cuándo se toman un tiempito del día para escuchar las historias de esta abuelita. Cuéntenme, ¿sale? Vamos a crear una cadena de cariño aquí en el canal. Y no olviden darle al botoncito de like ahí abajo y suscribirse al canal Memorias de las Abuelas, para que no se pierdan ninguna de mis historias. Tengo tantas cosas que ya viví en esta vida, tantas historias para contar. Algunas alegres, otras no tanto, pero todas con un aprendizaje al final. Hoy quiero compartir con ustedes un recuerdo que cargo desde hace muchos años. Una historia pesada, mis hijos, pero que necesita ser contada. Es sobre una época de mi niñez que marcó mi vida para siempre, cuando aprendí que a veces la justicia no viene de donde esperamos, sino de donde menos imaginamos. Fue un tiempo difícil cuando vivía aquí mismo en Oaxaca, pero en una casa muy diferente a esta, en una época en que yo era solo una niña tratando de sobrevivir en una familia que se había convertido en un lugar muy peligroso para mí. En aquellos tiempos, la vida estaba bien diferente de lo que es hoy. Había perdido a mi madre siendo muy pequeñita y mi padre se había vuelto a casar. Esa nueva mujer que entró a nuestra casa, bueno, mis queridos, trajo consigo una oscuridad que me llevó años poder dejar atrás. Y mi padre, mi padre, se transformó en una persona que me costó mucho perdonar. Nací aquí mismo en Oaxaca en el año de 1953, en una casita de adobe con piso de cemento, allá en lo que hoy llaman la colonia Xochimilco. En aquel tiempo era puro monte y unas casitas regadas, bien diferente de hoy en día. Mi padre se llamaba Gerardo Santos, un hombre alto y delgado que trabajaba en el campo de maíz, que siempre ha sido el sustento de nuestra región, ¿verdad, mis queridos? Se levantaba antes de que cantara el gallo y solo regresaba cuando el sol ya se había escondido detrás de las montañas. Mi madre, que Dios la tenga en buen lugar, se llamaba Isabel de los Ángeles Santos. Era una mujer pequeñita, pero llena de energía, con unos ojos cafés que brillaban cuando sonreía. Tenía el cabello negro largo que siempre amarraba en un chongo bajo y unas manos delicadas que hacían milagros en la cocina. El olor de su mole poblano todavía me viene a la memoria cuando cierro los ojos, mezclado con el perfume de lavanda que rociaba en la ropa después de planchar con la plancha de carbón. Éramos solo nosotros tres en casa. Mamá tuvo dificultad para tener hijos, cosa que solo entendí cuando crecí, y yo era el único fruto que Dios la había bendecido con tener. Por eso mismo, me cubría de cuidados y mimos. Recuerdo que todas las mañanas peinaba mi cabello canturreando una canción de cuna, aunque yo ya tuviera unos 8 o 9 años. Mi princesita, me llamaba. Tú eres el sol de la casa de mamá. Nuestra casa era sencilla, pero era un hogar de verdad. Tenía 3 cuartos. La sala que también servía de recámara para mis padres, mi cuartito pequeño con una ventana que daba al patio y la cocina que era el corazón de la casa. Mamá cocinaba en el fogón de leña y siempre había una olla de frijoles en el fuego, una olla de arroz blanco y, cuando se podía, un pescadito frito o un pollo de rancho que criábamos en el patio. En el patio teníamos un árbol de guayaba que daba fruta dulce todo el año, un árbol de mango manila que me encantaba trepar para agarrar los mangos maduros y unas gallinas ponedoras que nos daban huevos frescos para el desayuno.
Papá también había sembrado unos nopales y chiles que mamá usaba para hacer esa comida rica que solo ella sabía preparar. Mis juegos eran sencillos, como los de toda niña de pueblo en aquellos años 60. Hacía muñequitas de totomoxtle, jugaba a la casita debajo del árbol de mango, corría descalza en el patio de tierra. Tenía una amiguita vecina, la Rosita, hija del señor Guadalupe, que vivía 2 casas más abajo. Pasábamos las tardes inventando historias, jugando a la maestra, fingiendo que cocinábamos con ollitas de barro que su mamá hacía. Recuerdo que mamá siempre me enseñaba las cosas de la casa desde pequeña. La mujer tiene que saber defenderse sola en la vida, decía mientras me mostraba cómo sazonar los frijoles o cómo doblar la ropa en el tendedero. Me enseñó a hacer ese punto de tejido que hasta hoy uso en mis manteles, a cortar las verduras del tamaño correcto, a prender el fuego en el fogón sin quemarme. Papá era un hombre callado, pero cariñoso a su manera. Llegaba a casa sucio de la tierra roja del campo de maíz, se bañaba en la tina del patio y se sentaba en su silla de palma en la sala para escuchar las novedades del día. Los sábados por la tarde, me llevaba a la tiendita del señor Aristides para comprar unos dulces de leche quemada que me encantaban y de vez en cuando me traía una muñequita de trapo que las mujeres vendían en el tianguis. Pero toda esa tranquilidad cambió cuando cumplí 10 años, en 1963. Mamá empezó a enfermarse. Primero fueron unos dolorcitos de cabeza que le daban por las mañanas. Después empezó a adelgazar, a ponerse pálida, cansada. Papá la llevó al doctor del pueblo, después a la capital, pero en aquel tiempo la medicina no era como ahora, ¿verdad, mis hijos? Los recursos eran pocos para la gente pobre como nosotros. Durante algunos meses, yo vivía entre cuidar a mamá, ayudar en las tareas de la casa y tratar de seguir siendo niña. Mamá se quedaba en cama la mayor parte del día y yo le llevaba caldito de pollo, tecito de hierbabuena que la vecina doña Soledad me enseñaba a hacer. «No te pongas triste, mi amor», decía, apretando mi mano débil. «Mamá se va a aliviar pronto». Pero Dios tenía otros planes. Una mañana de diciembre de 1963 desperté y mamá no respondió cuando la llamé. Se había ido durante la noche, calladita, mientras yo dormía en el cuartito de al lado. Papá lloró por primera vez que vi en la vida. Un llanto silencioso de hombre del campo que no estaba acostumbrado a demostrar sentimientos. El entierro fue sencillo, como era la costumbre. Las vecinas todas vinieron a ayudar, trajeron comida, flores del jardín, palabras de consuelo. Doña Soledad se quedó conmigo mientras papá acompañaba el cortejo hasta el panteón municipal. Recuerdo la sensación de vacío en la casa, del silencio extraño sin la voz de mamá canturreando en la cocina, del olor diferente que quedó en el aire. En los meses siguientes, papá y yo tratamos de seguir adelante solos. Él trabajaba más todavía para olvidar el dolor y yo hacía lo que podía para cuidar la casa. A los 10 años, aprendí a cocinar frijoles, a lavar ropa en el lavadero, a barrer casa y patio. Las vecinas ayudaban cuando podían, pero cada una tenía su propia familia que atender. Fue en esa época de luto y adaptación que papá empezó a frecuentar la casa de doña Clemencia, una viuda que vivía del otro lado del pueblo. Ella tenía unos 40 años. Era una mujer grande, de voz alta y modo mandón. Se habían conocido en la misa de séptimo día de mamá y poco a poco ella empezó a aparecer en casa con excusas de traer una comidita, de ver cómo estábamos pasando. Al principio, hasta me pareció bien tener una presencia femenina en casa otra vez. Doña Clemencia traía pan dulce, ate de guayaba y conversaba conmigo sobre cosas de mujer que papá no sabía explicar. Pero con el paso de los meses, me di cuenta de que me miraba de manera diferente, como si estuviera midiendo, evaluando, planeando algo. El matrimonio de papá con doña Clemencia fue en junio de 1964, apenas 6 meses después de que mamá se había ido. Fue una ceremonia sencilla en el registro civil, sin fiesta, sin alegría. Yo tenía 11 años y recuerdo estar parada ahí con mi vestido azul, que era el único más arregladito que tenía, sintiendo que algo muy importante estaba cambiando para siempre en mi vida.
Cuando llegamos a casa después de la ceremonia, doña Clemencia, que ahora era mi madrastra, me miró y dijo con esa sonrisa que no llegaba a los ojos: «Ahora vamos a ser una familia de verdad, Lucía. Y en familia todos tienen que hacer su parte». En ese momento no entendí bien lo que quería decir, pero pronto lo descubriría. En los primeros días, hasta fue amable conmigo. Arregló mi cuartito, lavó mi ropita, hasta me hizo unas trencitas en el cabello. Papá se sintió aliviado, pensando que había tomado la decisión correcta. «¿Viste, mi hija? La Clemencia va a cuidarte bien. Ahora tienes una mamá otra vez», decía, pobrecito, sin saber lo que vendría. Pero fue al final de la primera semana que las cosas empezaron a mostrar su verdadera cara. Recuerdo que fue un viernes por la noche. Papá había llegado del trabajo, se había bañado y cenado, y estaba sentado en su silla de palma en la sala, como siempre hacía. Clemencia vino de la cocina con un tazón grande de palomitas que acababa de hacer. «Gerardo», le dijo a papá, «ahora que somos una familia, necesitamos establecer unas reglas aquí en la casa. Lucía necesita aprender a ser obediente, a respetar la nueva situación». Puso el tazón de palomitas en el regazo de papá y continuó: «Y tú, como hombre de la casa, necesitas apoyarme en esto, si no esta niña va a crecer sin educación». Papá apenas asintió con la cabeza, ya metiendo la primera palomita a la boca. Siempre fue un hombre que evitaba problemas, que prefería dejar que las cosas pasaran. «Tú sabes mejor, Clemencia. Tú entiendes de criar niñas mejor que yo». Fue esa noche que todo comenzó. Clemencia me llamó para ir a la sala y se quedó parada frente a mí con las manos en la cintura. «Lucía, necesitas entender que las cosas cambiaron aquí. Yo no soy tu mamá que se la pasaba mimándote y dándote de todo. Aquí ahora hay disciplina». Empezó a listar una serie de reglas. Tenía que levantarme antes del sol para barrer el patio, lavar los trastes de la cena de la noche anterior, preparar el desayuno para ellos dos. Durante el día, además de ir a la escuela, tenía que cuidar las gallinas, arrancar hierba del patio, lavar ropa en el lavadero. Por la noche, después de la cena, tenía que lavar todos los trastes, barrer la cocina y la sala, y solo después podía irme a dormir. «¿Y si te cacho haciéndote la floja? Vas a ver conmigo», dijo, apuntándome con el dedo en la cara. Miré a papá, esperando que dijera algo, pero él solo siguió comiendo las palomitas, mirando un punto en el suelo. En los primeros tiempos traté de hacer todo bien, pensando que si era una niña obediente, las cosas mejorarían. Me levantaba en la oscuridad, prendía el fuego en el fogón de leña, barría el patio antes de que los vecinos despertaran. En la escuela llegaba cansada, con sueño, pero todavía lograba seguir las clases. Pero para Clemencia, nada de lo que hacía estaba bien. Las palomitas quedaban muy saladas o sin sal. El arroz estaba muy aguado o muy seco. El patio no estaba bien barrido. La ropa no estaba bien lavada. Siempre había algo mal. Siempre había motivo para que me gritara. Y cuando ella gritaba, papá seguía sentado en su silla comiendo palomitas. El ruido de él masticando se mezclaba con la voz alta de ella insultándome. Crunch, 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 hacía su boca mientras ella gritaba: «Floja, mal educada, hija de tu madre que no servía para nada». La primera vez que me levantó la mano fue en agosto de ese mismo año. Había dejado caer un vaso de vidrio en la cocina. Fue sin querer. El vaso se resbaló de mi mano mojada. Ella vino corriendo de la sala y sin ni siquiera preguntar qué había pasado, me dio una cachetada que me hizo ver estrellas. «Torpe, ese vaso era de mi mamá. No pones atención en nada de lo que haces». Caí sentada en el piso con la cara ardiendo y los ojos llenos de lágrimas. Fue cuando miré hacia la sala y vi a papá parado ahí en la puerta con el tazón de palomitas en la mano. Por un momento pensé que iba a hacer algo, que me iba a defender como mamá lo habría hecho. Pero él solo se quedó parado ahí. Llevó la mano al tazón, agarró una palomita y se la metió a la boca. Crunch, crunch, crunch. Después volvió a su silla. Esa fue la primera de muchas noches iguales a esa. Clemencia fue descubriendo que podía hacer lo que quisiera conmigo, porque papá nunca iba a intervenir.
Me jalaba del cabello cuando la comida no estaba como ella quería. Me pellizcaba con fuerza cuando demoraba en obedecer. Me daba cachetadas en la nuca cuando tropezaba o dejaba caer algo. ¿Y papá? Papá se quedaba sentado en su silla, comiendo palomitas y viendo. No era que no viera, él veía todo. No era que no oyera, él oía cada grito, cada llanto mío. Pero se quedaba ahí masticando esas palomitas con un ruido que empecé a tener en mis pesadillas. Una noche de septiembre, después de que Clemencia me diera una paliza porque los frijoles se habían pegado en el fondo de la olla, me escondí atrás de la puerta de la sala y me quedé observándolos. Ella le estaba contando, riéndose, cómo me había castigado. ¿Viste qué necia es la niña, Gerardo? Pero no te preocupes, que yo le voy a meter mano. Algún día aprende. Y papá, con ese maldito tazón en el regazo, solo asentía con la cabeza y seguía comiendo. Crunch, crunch, crunch. Fue esa noche que entendí algo terrible. Para mi papá, todo eso era como ver un programa en la radio. Era una diversión, un entretenimiento después de un día de trabajo. Mi dolor no era una tragedia para él, era el programa de la noche. Los meses fueron pasando y las cosas empeoraron. Clemencia descubrió que podía despertarme de madrugada para hacer tareas que inventaba en el momento. Levántate, floja, ve a lavar el baño que está apestando. Y yo iba en camisón y descalza a tallar el piso del baño a las 2 de la mañana, mientras oía el ruido de él comiendo palomitas allá en la sala. Empezó a darme cada vez menos comida, diciendo que me estaba poniendo gorda, que nadie me iba a querer después. La cena para mí se volvió un lujo. La mayoría de las noches me iba a dormir solo con lo que lograba probar a la hora de cocinar. Y cuando lloraba, cuando ya no aguantaba más y las lágrimas empezaban a caer, Clemencia me obligaba a quedarme parada en la sala, frente a los dos, hasta que dejara de llorar. El llanto no resuelve nada en la vida, para con ese escándalo. Y papá seguía ahí masticando, mirándome como si fuera un animal en el zoológico. Una noche de diciembre, casi un año después de su boda, Clemencia inventó que yo le había robado dinero. No era verdad, ni siquiera sabía dónde guardaba el dinero. Pero empezó a gritar que yo era una ladrona igual que mi mamá. Tu mamá también era una sinvergüenza, por eso se murió joven, de coraje de tener una hija como tú. Cuando habló de mamá, algo dentro de mí se rebeló. La miré con rabia y dije, no hable de mi mamá, usted no conoció a mi mamá. Fue la primera vez que le respondí, y también fue la primera vez que me pegó de verdad, con fuerza, dándome golpes en la espalda, jalándome del cabello, tirándome al suelo. Grité, pedí socorro, le supliqué a papá que me ayudara. ¿Y saben qué hizo? ¿Le pidió a Clemencia que parara? ¿Corrió a socorrerme? No. Se levantó de la silla, fue a la cocina, llenó el tazón de palomitas otra vez, volvió a la sala y se sentó para ver mejor. Esa noche, sangrando de la nariz y con el cuerpo todo adolorido, entendí que yo no tenía padre. Tenía un hombre que vivía en la misma casa que yo, pero que pensaba que mi sufrimiento era entretenimiento. Un hombre que convertía mi dolor en diversión, que saboreaba cada lágrima mía junto con esas malditas palomitas. Y fue esa misma noche, acostada en mi cama, con el cuerpo todo adolorido, que empecé a pensar en algo que nunca había pasado por mi cabeza antes. Si les gustaba tanto ver, si les parecía tan divertido verme sufrir, tal vez un día yo podría darles un show diferente. El año de 1965 llegó sin esperanza para mí. A los 12 años ya había aprendido que despertar cada día significaba enfrentar un nuevo capítulo de mi infierno personal. Clemencia había descubierto que podía hacer cualquier cosa conmigo y papá se había convertido en el público fiel de su crueldad. Las sesiones de disciplina, como a ella le gustaba llamarlas, se volvieron una rutina sagrada en nuestra casa. Todos los días después de la cena, cuando papá se sentaba en su silla de palma con el tazón de palomitas en el regazo, yo ya sabía que mi tortura iba a empezar. Era como si fuera un programa de radio que tenía horario fijo para tocar. Lucía, ven aquí que quiero hablar contigo, decía con esa voz que yo ya reconocía de lejos, y yo iba porque no tenía opción, no tenía a dónde correr.
Papá ya estaba preparado, con las palomitas recién hechas en el tazón, las piernas cruzadas, esperando que empezara el espectáculo. Clemencia tenía una creatividad diabólica para inventar motivos para castigarme. Si la comida estaba buena, era porque había hecho poco esfuerzo. Cualquiera hace una comida así. Si estaba mala, era porque yo era incompetente. Ni una cosa simple sabes hacer bien. Si lloraba, era porque era débil. Si no lloraba, era porque estaba siendo atrevida. «Eres igualita a tu mamá, una inútil que solo sirve para dar problemas a los demás», gritaba mientras me jalaba de los cabellos. «Por eso se murió, de coraje de tener una hija como tú». Esas palabras dolían más que cualquier cachetada, más que cualquier pellizco. ¿Y papá? Papá masticaba sus palomitas con ese ruido asqueroso que hacía eco por la sala. Una noche de febrero, inventó que yo había roto una taza a propósito. La taza ni siquiera estaba rota. Ella misma la rompió frente a mí y dijo que había sido yo. «Ahora vas a pagar por ser mentirosa y torpe». Me hizo arrodillarme en el piso de la sala, justo frente a papá, y empezó a darme cachetadas en la cabeza. Crunch, 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 hacía la boca de papá en un ritmo que parecía acompañar las cachetadas. Él no desviaba la mirada ni por un segundo. Estaba ahí concentrado, como quien ve una telenovela interesante. De vez en cuando, hasta sonreía. Una sonrisita que aparecía en la comisura de la boca cuando Clemencia inventaba una humillación nueva. La violencia fue escalando de una manera que hoy, mirando hacia atrás, me asombra. Descubrió que podía pegarme con la cuchara de palo, pellizcarme hasta dejar marca morada, jalarme del cabello hasta que gritara. Y descubrió también que papá no solo lo permitía, él lo apreciaba. «Gerardo, mira qué niña necia me diste para criar», decía mientras me torturaba. Y él respondía: «Tú sabes mejor, Clemencia, tú entiendes de esas cosas». Y seguía comiendo esas malditas palomitas, como si estuviera viendo una película. En marzo de ese año, empezó con una tortura nueva. Me obligaba a quedarme parada en la sala, frente a los dos, y contaba todo lo que yo había hecho mal durante el día. Hoy, Lucía se tardó 5 minutos más en lavar los trastes. Ayer dejó caer un frijol al piso. Anteayer suspiró cuando le pedí que barriera el patio otra vez. Yo me quedaba ahí temblando, mientras ella listaba cada respiración mía como si fuera un crimen. Y papá se quedaba moviendo la cabeza, asintiendo, como si realmente yo fuera la niña más terrible del mundo. Crunch, crunch, crunch. Ese sonido me llegaba hasta los sueños, pero lo que más me destrozaba por dentro no era ni el dolor físico, era ver que papá tenía placer en aquello. Era darme cuenta de que después de que Clemencia terminaba de pegarme, él quedaba de buen humor, contaba chistes para ella, hasta se reía, como si mi dolor fuera un remedio que curaba su aburrimiento. Una noche de abril, cuando yo tenía casi 13 años, pasó una escena que nunca voy a olvidar. Clemencia dijo que yo la había mirado feo, cosa que ni siquiera hice. Me dio una paliza tan fuerte que caí al piso y no pude levantarme de inmediato. Me quedé ahí en el piso frío de la sala, con el cuerpo todo adolorido. ¿Y saben qué hizo papá? Se levantó de la silla, fue a la cocina, llenó el tazón de palomitas otra vez y volvió. Pero en vez de sentarse en la silla, se sentó en el piso también, bien cerca de mí. Quería tener una mejor vista de mi sufrimiento. «Está aprendiendo ahora, ¿verdad, Clemencia?», dijo con la boca llena de palomitas. «Los niños tienen que aprender a la fuerza». Y se quedó ahí sentado en el piso, comiendo y mirándome llorar como si yo fuera un animal herido que había encontrado en la calle. Fue esa noche que algo dentro de mí murió completamente. No era solo la esperanza de ser salvada, era algo más profundo. Era la capacidad de sentir amor por ese hombre que debería protegerme. Acostada en el piso, mirándolo comer palomitas mientras yo sufría, entendí que yo era huérfana de padre y madre. Solo que mi mamá había muerto de enfermedad y mi papá había muerto por decisión propia. Los meses siguientes fueron una mancha de dolor y humillación. Clemencia inventaba castigos cada vez más elaborados.
Me hacía lavar el mismo plato 20 veces seguidas porque estaba sucio. Me obligaba a barrer el patio en plena lluvia. Me despertaba de madrugada para limpiar cosas que ni siquiera estaban sucias. ¿Y papá? Papá compró una silla nueva, más cómoda para ver mejor los espectáculos. Empezó a comprar tipos diferentes de palomitas, dulces, saladas, con mantequilla, como si fuera un cine y estuviera probando diferentes botanas. Una tarde de mayo, estaba barriendo el patio cuando oí a los dos conversando en la cocina. Clemencia le estaba contando cómo me había hecho llorar esa mañana. Y papá estaba riendo de verdad, carcajeándose, como si ella hubiera contado el chiste más gracioso del mundo. «Qué mala eres, Clemencia», dijo entre risas. «¿De dónde sacas esas ideas? La niña debe haber quedado loca». Y los dos rieron juntos, felices, satisfechos con mi desgracia. En ese momento, recargada en la pared del fondo, con la escoba en la mano, tomé una decisión que lo cambiaría todo. No podía seguir siendo la víctima de esta historia. No podía seguir siendo el entretenimiento de ellos. Si les gustaba tanto ver, si la audiencia era tan importante, entonces un día les daría un espectáculo que nunca olvidarían. Empecé a observar todo con otros ojos. La rutina de ellos, los hábitos, las manías. Papá siempre comía palomitas del mismo tazón, siempre a la misma hora. Clemencia siempre sazonaba las cosas de la misma manera. Tenían vicios, costumbres fijas que yo podría usar a mi favor. Y fue así que, a los 13 años incompletos, empecé a planear algo que me llevaría más de un año ejecutar, porque había aprendido una lección importante en esa casa: paciencia. Ellos me habían enseñado a esperar, a aguantar, a soportar. Ahora iba a usar esa misma paciencia contra ellos. Todas las noches, después de las palizas, me iba a mi cama y me quedaba pensando. Imaginaba el día en que la situación se invertiría. El día en que ellos estarían en el piso, suplicando, y yo estaría sentada en la silla, viendo con la misma frialdad que ellos demostraban conmigo. El sonido de esas malditas palomitas todavía hacía eco por toda la casa cada noche. Crunch, crunch, crunch. Pero ahora, en vez de causarme desesperación, ese ruido empezó a sonar diferente en mis oídos. Empezó a sonar como una cuenta regresiva. Junio de 1966 llegó pesado, cargado de una tensión que yo sentía en el aire, como cuando va a caer una tormenta fuerte. Yo tenía 13 años cumplidos y mi cuerpo había empezado a cambiar, a crecer, cosa que le daba aún más munición a Clemencia para torturarme. «Mira qué cosa tan fea te estás poniendo», decía, pellizcándome con fuerza en los brazos. «Una niña fea como tú, ¿quién te va a querer? Ni para trabajar en el campo sirves». Los días eran una rutina de horror que me sabía de memoria. Despertar antes del sol, preparar café para los dos, oír los comentarios malvados de ella sobre mi apariencia, trabajar como esclava todo el día y por la noche, después de la cena, ver a papá prepararse para su programa. La maldita silla, el maldito tazón de palomitas, esa sonrisa de anticipación que hacía cuando Clemencia empezaba a inventar los motivos para castigarme. Pero fue una noche específica, el día 15 de junio de 1966, que pasó algo que cambió todo para siempre. Una noche que hasta hoy, cuando cierro los ojos, puedo sentir cada olor, cada sonido, cada latido de mi corazón desesperado. Esa tarde había ido a recoger los huevos de las gallinas, como siempre hacía. Conté bien. Había 6 huevos en el gallinero. Llevé los 6 a Clemencia, que estaba en la cocina preparando la cena. Ella agarró los huevos, contó frente a mí, confirmó que eran 6 y me mandó a barrer el patio. Pero cuando llegó la noche, a la hora de su diversión, ella apareció en la sala con solo 4 huevos en la mano. «¿Dónde están los otros 2 huevos, ladrona?», gritó, mostrando los 4 para que papá viera. «Te los comiste a escondidas, ¿verdad? Glotona, sinvergüenza». «Pero yo traje 6 huevos, doña Clemencia», traté de explicar, ya sintiendo ese frío en la panza que siempre venía antes de las palizas. «Usted misma los contó frente a mí». «¿Me estás llamando mentirosa ahora? ¿Descarada?», gritó, tirando los huevos al piso,
donde se rompieron, esparciendo clara y yema por la sala. Mira lo que me hiciste hacer, desperdiciar la comida de la casa. Papá estaba en la posición de siempre, silla cómoda, tazón de palomitas dulces que había comprado especial en el tianguis esa mañana. Pero esta vez noté algo diferente en su manera de ser. Estaba inquieto, ansioso, como alguien esperando un espectáculo especial. Movía las piernas, tamborileaba los dedos en el lado del tazón, sonreía de una forma que me dio escalofríos. «Clemencia», dijo, y por primera vez en 2 años habló durante una de las sesiones. «Creo que hoy esta niña necesita una lección que nunca va a olvidar. Una lección de verdad». La manera en que dijo esas palabras me hizo temblar. Había una sed de sangre en su voz que nunca había escuchado antes. Ya no era solo diversión, era algo más sombrío, más peligroso. Clemencia le sonrió de vuelta y vi un entendimiento pasar entre los dos, como si hubieran planeado aquello antes, como si esa historia de los huevos fuera solo una excusa para algo mayor que ya habían acordado. «Tienes razón, mi amor», le dijo, usando un tono de voz cariñoso que solo usaba cuando estaban conspirando contra mí. «A los ladrones hay que marcarlos para que nunca más roben». Fue cuando dijo «marcarlos» que sentí un terror diferente subir por mi espalda. Ella salió de la sala y fue a la cocina. Oí el ruido del cajón abriéndose, el cajón donde estaban los cuchillos. Y cuando volvió, traía en las manos el cuchillo de cortar carne, un cuchillo grande, pesado, que brillaba en la luz débil del quinqué como un rayo de luna. «Hoy vas a aprender una lección que vas a cargar el resto de tu vida», dijo, sosteniendo el cuchillo de una manera que no dejaba duda de sus intenciones. «Voy a hacerte una marquita bonita en tu mano derecha para que nunca más olvides no agarrar lo que no es tuyo». Todo mi cuerpo empezó a temblar. Retrocedí hasta quedar pegada a la pared, sintiendo el aplanado áspero en mi espalda. Por primera vez en 2 años, no era solo dolor lo que estaba enfrentando, era la posibilidad real de mutilación, de quedar marcada para siempre. «Doña Clemencia, por favor», murmuré con la voz saliendo delgada y desesperada. «Yo no agarré ningún huevo, lo juro por el alma de mi mamá que está en el cielo». «No jures por tu mamá sinvergüenza», gritó tan fuerte que debe haber despertado a los vecinos. Su cara se puso roja de odio, las venas del cuello se le saltaron. «Tu mamá era una sinvergüenza igual que tú, una floja igual que tú. Por eso Dios se la llevó para librar al mundo de una inútil más». Cuando habló de mamá de esa forma, algo dentro de mí se despedazó. No era tristeza, era algo mucho más peligroso. Era una rabia tan pura, tan concentrada, que por un momento perdí la capacidad de sentir miedo. El aire de la sala pareció ponerse más denso, más pesado. «No hable de mi mamá», logré decir, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza en mi voz. «Usted no tiene derecho de hablar de ella». Clemencia dejó de gritar, sorprendida por mi respuesta. En 2 años, nunca había devuelto el golpe, nunca había respondido. Siempre bajaba la cabeza, siempre aceptaba todo callada. Fue cuando miré a papá que sentí una náusea profunda subir del estómago. Él no estaba asustado por el cuchillo, no estaba preocupado por mí. Al contrario, estaba inclinado hacia adelante en la silla, con los ojos brillando de pura emoción. El tazón de palomitas temblaba en su mano, tanta era su expectativa. «Eso, Clemencia», dijo con una emoción enfermiza en la voz. «Enséñale a esa niña descarada a respetar. Márcala bien para que aprenda de una vez por todas». En ese momento, mirando a papá incentivando esa locura, entendí una verdad devastadora. Él no era solo un hombre débil que permitía los abusos. Era un sádico que se alimentaba de mi sufrimiento. Ellos eran socios en esto, cómplices. Él se había casado con Clemencia no por amor, sino porque encontró en ella a alguien que compartía la misma sed de crueldad. «Estira la mano derecha», ordenó Clemencia avanzando con el cuchillo. «Voy a hacerte una marca bien bonita, bien honda, para que nunca más olvides». La hoja del cuchillo reflejaba la luz del quinqué, creando dibujos siniestros en la pared.
Podía ver en las expresiones de los dos la sed de ver mi sangre correr por el piso. Era como si fueran dos vampiros esperando para alimentarse. «Estira la mano, desgraciada», gritó otra vez, ahora más cerca. «No», dije, y mi propia voz me sorprendió. Salió baja, pero firme como roca. Clemencia se detuvo a la mitad del paso, incrédula. «¿Qué dijiste?» «Dije no», repetí, esta vez más alto, más clara. «No voy a estirar la mano. Yo no robé ningún huevo, y usted no me va a cortar». El silencio que cayó en la sala fue pesado como plomo. Hasta el ruido de las palomitas paró. Papá se había quedado tan sorprendido que olvidó masticar. Por 2 años, yo había sido una muñeca de trapo en sus manos. Ahora, de repente, la muñeca estaba hablando de vuelta. La cara de Clemencia se puso morada de rabia. «Ah, así que sí», gritó. «¿Ahora me mandas a mí? ¿Ahora das órdenes en esta casa?» Levantó el cuchillo bien alto con los 2 brazos. «Voy a tener que enseñarte a la fuerza entonces. Te voy a cortar todita». Fue cuando avanzó para atacarme que algo primitivo despertó dentro de mí. 2 años de terror, de sumisión, de aceptar todo callada, se transformaron en una explosión de instinto de supervivencia. Cuando vi ese cuchillo bajando hacia mí, mi cuerpo reaccionó sin que mi mente lo mandara. Me eché a un lado y con toda la fuerza que tenía, empujé a Clemencia con las 2 manos en el pecho. Ella tropezó hacia atrás, perdió el equilibrio y cayó pesadamente al piso. Su cabeza golpeó contra la esquina de la mesa de madera con un ruido seco y terrible que hizo eco por toda la sala. El cuchillo voló lejos, deslizándose por el piso hasta parar debajo de la silla de papá. Clemencia se quedó en el piso, aturdida, con una mancha de sangre empezando a aparecer en la frente donde había golpeado. Gemía bajito, tratando de orientarse. Por un momento que pareció una eternidad, me quedé parada, mirando la caída. Por primera vez en 2 años, era ella la que estaba en el piso, vulnerable, lastimada, gimiendo de dolor. La sensación fue extraña. No era satisfacción. Era algo más cercano a un despertar, como si acabara de descubrir que los monstruos también podían sangrar. Miré a papá pensando que ahora sí iba a reaccionar, que iba a correr a socorrer a su esposa herida. Pero lo que vi me impactó aún más que todo lo que había pasado antes. Él seguía sentado en la silla, mirando toda la escena con fascinación. No había dejado de comer palomitas ni por un segundo. De hecho, estaba masticando con aún más interés, como quien ve un giro inesperado en una obra de teatro. «Levántate de ahí, Clemencia», dijo, sin hacer el menor movimiento para ayudarla. Su voz estaba calmada, casi aburrida. «Deja ese teatro. La niña solo te dio un empujoncito». Esas palabras me golpearon como un rayo. Él no estaba preocupado por ella. No estaba preocupado por mí. Para él, todo aquello seguía siendo entretenimiento. Si yo hubiera matado a Clemencia en ese momento, él probablemente seguiría comiendo palomitas y viendo. Fue en ese instante que la última ilusión que todavía tenía se despedazó completamente. Entendí que papá no era solo cómplice. Él era el verdadero monstruo. Clemencia era cruel, pero ella al menos sentía algo. Rabia, odio, placer sádico. Papá no sentía nada. Yo era menos que un animal para él. Era solo una fuente de diversión. Clemencia se movió en el piso, tratando de levantarse. Pasó la mano por su frente y vio sangre en sus dedos. La herida no era grave, pero estaba sangrando lo suficiente para asustarla. «Desgraciada», gimió todavía medio mareada. «Ahora sí la hiciste. Ahora vas a ver lo que es bueno». Pero algo fundamental había cambiado en mí en esos pocos segundos. Cuando la vi caída, vulnerable, sangrando, entendí una verdad simple, pero revolucionaria. Ellos no eran dioses, eran solo personas comunes de carne y hueso, que podían lastimarse, que podían sentir dolor, que podían morir. «Usted no me va a hacer nada», dije, y mi voz salió con una frialdad que me sorprendió hasta a mí misma.
porque si usted me pone un dedo encima otra vez, le voy a contar a todo el mundo en el pueblo lo que pasa aquí dentro de esta casa. Clemencia logró sentarse, todavía pasándose la mano por la frente herida. Se rió, pero era una risa nerviosa, insegura. ¿Quién te va a creer, mentirosa como eres, ladrona como eres? Todos, respondí con una convicción que vino de algún lugar profundo dentro de mí. Doña Soledad ya preguntó 3 veces por qué ando siempre lastimada. La maestra en la escuela ya notó que bajé 10 kilos. La vecina Rosita ya comentó con su mamá que se oyen gritos de esta casa toda la noche. Todos ya sospechan. Solo están esperando una confirmación. Por primera vez vi miedo de verdad en los ojos de Clemencia. Miedo real, del tipo que te hiela las venas. Porque sabía que yo estaba diciendo la pura verdad. En un pueblo pequeño como Oaxaca, donde todos conocen a todos, los secretos no se quedan escondidos para siempre. Miré a papá y vi que había dejado de comer palomitas completamente. El tazón estaba quieto en su regazo y me observaba con una expresión que nunca había visto antes. Ya no era la emoción sádica, era cálculo frío. Estaba midiendo las consecuencias, pensando en su reputación, en lo que dirían los vecinos, en lo que comentarían los amigos del trabajo en el campo de maíz. «Tú no tienes valor para hacer eso», dijo Clemencia, pero su voz temblaba como hoja en el viento. «No tienes tanto valor». «Sí tengo», respondí, sintiendo una fuerza extraña crecer dentro de mí. ¿Y saben por qué? Porque ustedes dos ya me quitaron todo lo que tenía que perder. Mataron a la niña que era. Mataron mi niñez, mataron mi confianza, mataron mi amor por ustedes, y ahora van a tener que vivir con el monstruo que crearon. El silencio que siguió fue pesado como una lápida. Clemencia se levantó despacio, todavía pasándose la mano por la frente herida. Papá seguía mirándome con esa expresión calculadora. Por primera vez en 2 años, ellos tenían miedo de mí. Y hay algo más, continué, sintiendo el poder de mis palabras. Si algo misterioso me pasa, si aparezco lastimada de verdad o enferma, o si me muero de repente, ya dejé una carta escondida explicando todo. Una carta que va directo a las manos del delegado. Era mentira. No había escrito ninguna carta, pero ellos no lo sabían. Y el miedo en los ojos de los dos me mostró que la mentira estaba funcionando. Esa noche, por primera vez en 2 años de infierno, me fui a dormir sin recibir paliza. Clemencia y papá se quedaron en la sala, susurrando en voces bajas, planeando, tratando de descubrir cómo lidiar con esta nueva versión de mí que había nacido esa noche. Acostada en la cama, con el corazón todavía disparado por la adrenalina, entendí que había cruzado una línea de la cual no había vuelta. Ya no era la misma persona. Los 2 años de tortura habían creado a alguien diferente, alguien más duro, más frío, más peligroso. Pero la sensación que tenía no era de alivio o victoria, era de preparación, como un animal herido que acaba de descubrir que tiene garras y que sabe usarlas. Había probado el poder, había sentido el sabor de la venganza y quería más. A partir de esa noche, empecé a observar todo con ojos completamente diferentes. Ya no como víctima estudiando a sus verdugos, sino como depredadora analizando a sus presas. Cada hábito de ellos, cada rutina, cada debilidad, se convirtieron en información preciosa. La manera en que papá comía siempre del mismo tazón, a la misma hora, con los mismos tipos de palomitas. La manera en que Clemencia siempre probaba la comida antes de servir, siempre sazonaba todo de la misma forma. Eran criaturas de hábitos predecibles y eso podría usarse contra ellos. En los días siguientes, la dinámica de la casa cambió completamente. Ellos andaban de puntitas a mi alrededor, midiendo las palabras, evitando provocarme demasiado. Pero yo sabía que era temporal. Gente como ellos no cambia, solo espera la oportunidad de volver a ser lo que siempre fue. Y fue pensando en eso que empecé a formar un plan. Un plan que llevaría tiempo para madurar, que exigiría paciencia y precisión. Ellos me habían enseñado a esperar, a soportar, a planear en silencio.
ahora iba a usar esas mismas lecciones contra ellos. El aniversario de su boda se acercaba. Día 20 de junio. 2 años de matrimonio. 2 años de infierno para mí. 2 años de diversión sádica para ellos. Tal vez fuera la fecha perfecta para darles un regalo de aniversario que jamás olvidarían. Un regalo que involucraría el tazón de palomitas favorito de papá, la manía de Clemencia de siempre probar la comida primero, y una visita especial al cuarto de atrás, donde se guardaban los venenos para matar ratas y hormigas. La niña asustada había muerto esa noche del 15 de junio. En su lugar, nació alguien que sabía exactamente lo que quería y cómo conseguirlo. Y lo que yo quería más que cualquier cosa en el mundo era verlos a los dos en el piso, suplicando por socorro mientras yo comía palomitas y veía el espectáculo. Los 5 días que pasaron entre mi rebelión y el aniversario de su boda fueron los más intensos de mi vida. Cada mañana despertaba con una claridad mental que nunca había experimentado antes. Era como si esa noche del 15 de junio hubiera lavado mis ojos con agua fría y ahora podía ver todo con una nitidez cristalina. Clemencia y papá andaban a mi alrededor como quien camina en campo minado. Susurraban entre sí cuando pensaban que no estaba oyendo. Hacían reuniones secretas en el patio. Me miraban de reojo, tratando de descifrar si yo realmente tenía valor para cumplir mis amenazas. La herida en su frente estaba sanando, pero dejaría una pequeña cicatriz, una marca que me recordaba todos los días del poder que había descubierto tener. Durante esos días desarrollé una paciencia de pescador. Observaba cada movimiento de ellos, cada hábito, cada ritual, como si fuera científica estudiando especímenes. Y mientras más observaba, más mi plan ganaba forma y consistencia. Papá mantenía la rutina de siempre. Despertaba antes del sol, tomaba café negro con piloncillo, salía al campo de maíz y solo volvía cuando el sol se estaba poniendo. Pero la noche, la noche era sagrada para él. Era cuando se sentaba en su silla especial, preparaba su tazón de palomitas y se permitía el entretenimiento de siempre. Solo que ahora, sin poder torturarme abiertamente, se quedaba inquieto, frustrado, como un adicto en abstinencia. Clemencia, por su parte, mantenía el control total de la cocina. Era ella quien sazonaba todo, quien probaba cada platillo antes de servir, quien decidía qué comía cada uno y cuándo. Esa manía suya de siempre probar la comida primero se había vuelto casi obsesiva. Era como si necesitara tener control absoluto sobre todo lo que entraba a esa casa. Fue observando esa rutina que el plan perfecto empezó a formarse en mi mente. Un plan que usaría sus propios hábitos contra ellos mismos. Un plan que sería una obra de arte en forma de venganza. La fecha elegida no podía ser más simbólica. 20 de junio de 1966. 2 años exactos del matrimonio que había transformado mi vida en un infierno. Clemencia estaba planeando una cena especial para la ocasión. Había comprado un pollo grande en el tianguis, había apartado los mejores condimentos y llevaba días hablando de cómo iba a ser una celebración inolvidable. «Va a ser una noche muy especial», dijo el día 18, mientras organizaba los ingredientes en la cocina. 2 años de casados. Merece una celebración a la altura. No tenía idea de qué tan especial sería esa noche en realidad. En la mañana del día 19, cuando papá salió al trabajo, puse mi plan en movimiento. Primero fui al cuarto de atrás, donde se guardaban las herramientas y los venenos para plagas. Allá al fondo, en un estante alto, estaba lo que buscaba. Un frasco pequeño de veneno para ratas, de esos que el vendedor había garantizado que mata hasta un elefante si se usa la cantidad correcta. Agarré el frasco con cuidado, envolviéndolo en un trapo viejo, y lo escondí debajo de mi colchón. Después fui a la cocina y empecé a estudiar los preparativos de la cena especial. Clemencia había dejado todos los ingredientes apartados, el pollo, los condimentos, las verduras, y en el mostrador, como siempre, estaba la lata donde guardaba las palomitas especiales de papá. Era una palomita diferente, más cara, que compraba una vez al mes en la dulcería del centro del pueblo.
Granos grandes, dorados, que hacían unas palomitas crujientes y sabrosas. Papá guardaba esa lata como si fuera un tesoro y solo las comía en momentos especiales, que generalmente coincidían con las noches en que yo recibía las palizas más violentas. Mientras observaba la lata, una idea genial empezó a tomar forma. ¿Por qué no darle a papá exactamente lo que más le gustaba? ¿Por qué no hacer que él mismo preparara su última botana? Pasé el resto del día finalizando los detalles del plan. Cada paso calculado, cada movimiento previsto. Había aprendido de ellos la importancia de la paciencia, de la preparación cuidadosa. Ahora usaría esas lecciones de la forma más brutal posible. La mañana del 20 de junio amaneció con un sol fuerte y un cielo sin nubes. Un día perfecto para un aniversario, comentó Clemencia durante el desayuno. Papá estaba de buen humor, hablando de cómo quería celebrar esa noche especial. Parecían haber olvidado completamente la tensión de los últimos días, como si hubieran decidido que yo había vuelto a ser la niña sumisa de antes. Si supieran lo que estaba pasando por mi cabeza, nunca habrían logrado tragar ni un sorbo de café. Durante el día, ayudé a Clemencia con los preparativos de la cena, fingiendo una sumisión que estaba lejos de sentir. Ayudé a sazonar el pollo, a preparar el arroz, a pelar las verduras. Ella estaba radiante, orgullosa de sí misma, comentando cómo sería una noche perfecta. «Tu madrastra sabe hacer las cosas bien», dijo, probando la salsa que estaba preparando. «No es cualquiera que puede hacer una cena de aniversario como esta». «Es verdad», concordé con una dulzura en la voz que habría asustado a cualquiera que me conociera bien. «Usted realmente sabe cómo hacer una noche inolvidable». Mientras ella cocinaba, yo vigilaba cada movimiento, esperando el momento correcto. Y ese momento llegó cuando salió a buscar condimentos al patio. Rápidamente agarré el frasco de veneno que había escondido y con manos firmes vertí la mitad del contenido en la salsa que estaba preparando para el pollo. El líquido transparente se mezcló perfectamente, sin dejar rastro. Pero esa era solo la primera parte. La segunda parte sería aún más personal. Cuando anocheció y papá volvió del trabajo, la casa estaba perfumada con el olor de la cena especial. Se bañó, se puso la camisa limpia que Clemencia había apartado y se sentó a la mesa como un rey esperando ser servido. «¡Qué buen olor!», dijo, frotándose las manos. 2 años de casados. ¿Quién diría que iba a salir tan bien? ¿Verdad, Clemencia? «Sí, mi amor», respondió, sirviendo su plato con generosas porciones del pollo envenenado. «Y todavía vamos a tener muchos años por delante». Yo me quedaba ahí observándolos comer con apetito, conversando sobre planes futuros, riéndose de chistes internos. Clemencia probaba cada pedazo antes de tragar, como siempre hacía. El veneno estaba haciendo su trabajo silencioso. Después de la cena, cuando se retiraron los platos, papá se dirigió a su silla especial en la sala. «Ahora voy a traer las palomitas especiales», anunció como si fuera un ritual sagrado. «Hoy es día de celebrar bien». Fue cuando fue a la cocina a buscar la lata de palomitas que puse la segunda parte del plan en acción. Mientras él preparaba la olla y calentaba el aceite, me acerqué casualmente. «Papá», dije usando un tono de voz tierno que no usaba desde hacía años. «Déjame ayudarte con las palomitas. Hoy es una fecha especial. Yo también quiero contribuir». Se detuvo y me miró con desconfianza. «¿Desde cuándo quieres ayudar con algo?» «Es que estaba pensando», continué, bajando los ojos como una niña arrepentida. «Tal vez yo he sido muy rebelde estos días. Tal vez debo aprender a ser más agradecida por lo que ustedes hacen por mí». Papá sonrió satisfecho. Era exactamente lo que quería oír. La hija sumisa, volviendo a su lugar. «Está bien», dijo. «Puedes ayudarme, pero hazlo bien, ¿eh? Estas palomitas son especiales». Trabajamos lado a lado, él y yo, preparando las que serían sus últimas palomitas. Él puso el aceite en la olla. Yo agregué los granos especiales, pero cuando no estaba mirando, añadí también el resto del veneno que había sobrado en el frasco, mezclando todo con una cuchara de palo. «Listo», dijo satisfecho cuando las palomitas estaban reventando en la olla.
Ahora solo hay que esperar a que estén listas y vamos a tener una noche perfecta. No tenía idea de qué tan perfecta sería. Cuando las palomitas quedaron listas, las puso en el tazón especial. El mismo tazón que yo había odiado durante 2 años. El mismo tazón que simbolizaba todas las noches de tortura. Ahora sería el instrumento de mi venganza. Papá se dirigió a la sala, se acomodó en la silla cómoda y puso el tazón en su regazo. Clemencia vino de la cocina y se sentó en el sofá junto a él. Los dos estaban sonriendo, relajados, felices con la celebración. 2 años, dijo papá, agarrando la primera palomita y llevándola a la boca. ¿Y qué 2 años? Crunch, crunch, crunch. El sonido familiar hizo eco por la sala, el sonido que me había atormentado por tanto tiempo, pero esta vez, en vez de miedo, sentí una anticipación helada. Clemencia también comía algunas palomitas que él ofrecía, pero la mayor parte eran de él. Siempre era así. Él era el rey de las palomitas, el dueño de ese ritual nocturno. Y hoy, exactamente por eso, sería él quien recibiría la mayor dosis del regalo que había preparado. Por cerca de 20 minutos, los dos se quedaron ahí conversando, riendo, comiendo. Yo estaba sentada en una silla del rincón, observando cada movimiento, contando cada palomita que desaparecía en sus bocas. Mi corazón latía en un ritmo constante, pero no de miedo, de expectativa. Fue papá quien empezó a sentir los primeros síntomas. Primero fue una mueca extraña, como si hubiera sentido un sabor malo. Después se llevó la mano a la panza. «Clemencia», dijo con la voz ligeramente alterada. «Creo que ese pollo estaba medio raro». «¿Raro cómo?», preguntó, pero también estaba empezando a sentir algo. Se pasó la mano por el estómago, frunciendo el ceño. «No sé, estoy sintiendo un dolor aquí adentro», murmuró papá, soltando el tazón de palomitas al piso. Las palomitas se esparcieron por el suelo, como granizo blanco. Fue entonces que los dolores reales comenzaron. Dolores agudos, violentos, que doblaron a los dos por la mitad. Clemencia gritó primero, un grito de agonía pura que hizo eco por toda la casa. Papá trató de levantarse de la silla, pero cayó de rodillas al piso. «¡Socorro! ¡Clemencia!», gritó retorciéndose en el sofá. «Algo está mal, algo está muy mal». Papá estaba en 4 en el piso, vomitando violentamente, el cuerpo todo temblando. «Clemencia, ayúdame, no puedo, no puedo». Los dos se movían en el piso, como animales heridos, gritando, suplicando, pidiéndole ayuda a un Dios que parecía haberse ido de vacaciones. ¿Y yo? Yo estaba sentada en mi silla observando con la misma frialdad que ellos siempre demostraron cuando era yo la que estaba sufriendo. Lentamente me levanté de la silla y fui hasta donde estaba el tazón de palomitas caído. Agarré algunas palomitas que habían quedado afuera, las que no tenían veneno, y volví a la silla de papá. La silla especial de él. La silla desde donde había visto mi sufrimiento durante 2 años. Me senté cómodamente, crucé las piernas, como él siempre hacía, y empecé a comer palomitas. Crunch, crunch, crunch. El sonido hizo eco por la sala, pero ahora era yo quien lo estaba haciendo. «¡Lucía!», logró decir Clemencia entre espasmos de dolor. «¡Socorro! Llama a alguien, por favor». «¿Por favor?», repetí, masticando calmadamente. «Qué gracioso. Recuerdo haber pedido por favor muchas veces a ustedes. Recuerdo haber suplicado que pararan. Pero ustedes nunca pararon, ¿verdad?». Papá trató de arrastrarse hacia mí, las manos extendidas, los ojos llenos de lágrimas. «Mi hija, por favor, siempre te amé. Siempre cuidé de ti». «¿Cuidaste?», pregunté agarrando otra palomita. «¿Tú llamas cuidado quedarte ahí sentado, viéndola torturarme? ¿Llamas amor sonreír cuando yo lloraba?». Clemencia estaba vomitando sangre ahora, la cara pálida como papel. «Yo solo quería educarte. Solo quería que fueras una niña decente». «¿Decente?», me reí sin humor. ¿Educar con cuchillo? ¿Educar con palizas? ¿Educarme llamándome hija de sinvergüenza? Los dos se retorcían en el piso,
suplicando socorro, pidiendo perdón, prometiendo que cambiarían todo si los ayudaba. Pero sus voces fueron quedando más débiles, más desesperadas. ¿Saben?, dije comiendo otra palomita. Durante 2 años, ustedes fueron mi audiencia. Ustedes vieron cada lágrima, cada grito, cada momento de dolor que pasé en esta casa. ¿Y saben qué era lo que más me lastimaba? No era ni el dolor físico, era ver que ustedes se divertían con eso. Papá estaba tratando de hablar, pero solo salía sangre de su boca. Clemencia había dejado de moverse tanto, la respiración quedándose irregular. Hoy, continué, la audiencia soy yo. Hoy soy yo quien está aquí comiendo palomitas, viéndolos retorcerse. ¿Y saben algo? No estoy sintiendo nada. Ni placer, ni pena, ni tristeza. Nada. Ustedes mataron cualquier sentimiento que yo podría haber tenido por ustedes. Los movimientos de ellos fueron quedando cada vez más débiles, los gritos transformándose en gemidos bajos. La vida se estaba yendo despacio, dolorosamente, como ellos habían hecho conmigo durante tanto tiempo, solo que de forma diferente. La diferencia entre yo y ustedes, dije, terminando la última palomita, es que ustedes torturaron a una niña inocente. Yo solo les di lo que merecían. Clemencia dio el último suspiro primero, los ojos todavía abiertos, fijos en el techo. Papá duró algunos minutos más, tratando de decir algo, pero las palabras ya no salían. Cuando el silencio finalmente tomó control de la sala, me levanté de la silla y miré por última vez los 2 cuerpos en el piso. No sentí victoria, no sentí alivio. Sentí solo vacío, como si una página muy larga y dolorosa de mi vida finalmente se hubiera volteado. Agarré una maleta pequeña que había preparado a escondidas con algo de ropa y el poco dinero que logré juntar. Salí de la casa sin mirar atrás, caminando por la calle oscura de Oaxaca hacia la carretera que llevaba fuera del pueblo. Nunca más volví. Nunca más quise saber qué pasó después, cómo encontraron los cuerpos, qué comentó la gente. Esa parte de mi vida había muerto junto con ellos en esa sala. Lo que nació de ahí en adelante fue una mujer completamente diferente. Una mujer que sabía que a veces la justicia no viene de los cielos o de los tribunales. A veces viene de las manos de quien ya no tiene nada que perder. Hoy, a los 72 años, viviendo aquí en mi casita en Oaxaca, sí, volví al mismo pueblo donde todo pasó. Mi vida es simple y tranquila. Después de años viviendo en otros lugares, trabajando como empleada doméstica, costurera, cocinera, decidí volver acá en 1995, cuando ya tenía 42 años y había hecho las paces con mi pasado. La vida me enseñó que huir para siempre no resuelve. Un día tenemos que volver y mirar a los fantasmas de frente. Cuando volví, la casa donde viví de niña ya ni existía. Fue demolida y se volvieron 2 casas más pequeñas. Es como si ese lugar de sufrimiento hubiera sido borrado de la faz de la tierra. Mis días ahora están llenos de cosas buenas. Despierto tempranito, riego mi jardín de hierbas de olor, tomo mi cafecito de la mañana con pan dulce y queso. Por las mañanas bordo mis manteles mientras escucho la radio. Por las tardes recibo la visita de mis nietos. Tengo 4, de mi hija única que vive 2 calles de aquí. Me casé a los 28 años con un buen hombre, Raúl, que murió hace 10 años de infarto. Era albañil, tenía manos callosas pero corazón blando. Nunca me levantó la voz, nunca me hizo mal. Con él aprendí que no todo hombre es un monstruo, que existe amor de verdad en este mundo. Mi hija, Francisca, nació cuando yo ya tenía 30 años. La crié con todo el amor que no recibí, con toda la paciencia que no tuvieron conmigo. Hoy es maestra, tiene una familia linda y nunca supo la historia completa de mi pasado. Algunas cosas es mejor llevarlas a la tumba. Los sábados voy al tianguis a vender mis bordados. A veces hago un dinerito vendiendo ate de guayaba. Los jueves frecuento el grupo de la tercera edad en el centro de salud, donde hacemos ejercicios y conversamos sobre recetas, remedios caseros, nietos traviesos.
Cuando miro hacia atrás, ya no siento rabia, ya no siento odio. Esos dos consiguieron lo que merecían y yo conseguí tener la vida que merecía. Así de simple. La justicia a veces tarda, pero siempre llega de una forma u otra. Mi casita tiene 2 recámaras, una sala pequeña, cocina y un patiecito donde tengo mis hierbas de olor y algunas gallinas. Es todo lo que necesito. Paz, tranquilidad y la conciencia tranquila de quien hizo lo que tenía que hacer. Mis queridos que me están escuchando, si alguien ahí está pasando por una situación parecida a la que pasé, si alguien está siendo maltratado, humillado o lastimado por quien debería protegerlo, quiero decir algo, no están solos. Y por más que parezca imposible, siempre existe una salida. No estoy aquí defendiendo la violencia. Lejos de mí eso. Lo que hice esa noche de junio fue la desesperación de una niña que no veía otra salida. Hoy, gracias a Dios, existen lugares para denunciar, personas preparadas para ayudar, leyes que protegen a los niños. Busquen ayuda en las autoridades locales de su país. Busquen organizaciones de protección. Hablen con maestros, vecinos de confianza, parientes que puedan intervenir. Pero quiero que entiendan algo. Yo sobreviví porque aprendí que somos más fuertes de lo que imaginamos. Aprendí que cuando pensamos que llegamos al fondo del pozo, todavía tenemos fuerzas para cavar un poquito más y encontrar una salida que no veíamos antes. Durante esos 2 años de sufrimiento, muchas veces pensé en rendirme. Muchas veces pensé que no había esperanza, que mi vida siempre sería así. Pero aprendí que el sufrimiento, por más terrible que sea, puede enseñarnos cosas sobre nosotros mismos que jamás descubriríamos de otra forma. Aprendí que puedo soportar mucho más de lo que imaginaba. Aprendí que tengo una fuerza interior que ni yo conocía. Aprendí también que a veces las personas que deberían amarnos son exactamente las que más nos lastiman y que cuando eso pasa no es culpa nuestra. Los niños no tienen culpa de lo que los adultos hacen con ellos. Tú que estás sufriendo, no es tu culpa. Nunca lo fue. Nunca lo será. Descubrí que perdonar no significa aceptar lo que nos hicieron. Perdonar es liberarse del peso del odio que solo nos lastima a nosotros mismos. Yo perdoné, pero nunca olvidé. Y fue por no olvidar que logré proteger a mi hija, criarla diferente, darle el amor que no recibí. Entendí que la vida siempre nos da una segunda oportunidad. Siempre, aunque pensemos que está todo perdido, aunque no logremos ver una luz al final del túnel. Mi segunda oportunidad vino a los 28 años, cuando conocí a Raúl. Vino cuando nació mi hija. Vino cada vez que un nietecito corrió a mis brazos, llamándome Abue. Aprendí que somos nosotros quienes elegimos qué hacer con nuestro dolor. Podemos dejar que nos destruya o podemos usarlo para volvernos personas más fuertes, más sabias, más compasivas con quien sufre. Yo elegí la segunda opción. Si ustedes están sufriendo ahora, acuérdense, esto no es para siempre. Por más oscuro que esté el cielo, por más pesada que esté la cruz, siempre amanece un nuevo día. Siempre existe una persona dispuesta a ayudar. Siempre existe una puerta que puede abrirse. Siempre existe un camino que todavía no han visto. No se rindan, no tiren la toalla. Sean pacientes con ustedes mismos, pero sean también valientes para buscar ayuda. La dignidad humana es sagrada en cualquier lugar del mundo. No importa la cultura, no importa el país. Todo ser humano merece respeto, merece amor, merece una oportunidad de ser feliz. Y para ustedes que nunca pasaron por esto, pero conocen a alguien que está pasando, no cierren los ojos. No finjan que no es su problema. Extiendan la mano. Ofrezcan ayuda. Sean la persona que yo quería que hubiera aparecido en mi vida en esa época. Ustedes pueden ser la diferencia entre alguien que se rinde y alguien que encuentra fuerzas para continuar. Mis queridos de corazón, antes de despedirme, quiero hacerles un pedido especial a ustedes que vieron mi historia hasta el final. Si esta historia los tocó de alguna forma, si creen que otras personas necesitan oírla, denle al botón de suscribirse y activen la campanita ahora mismo. No mañana, no después, ahora. ¿Saben por qué?
porque historias como la mía necesitan ser contadas. Necesitan llegar hasta quien está sufriendo en silencio, hasta quien piensa que no hay salida, hasta quien perdió la esperanza. Cuando ustedes se suscriben y comparten, están ayudando a que estas palabras lleguen hasta quien más necesita oírlas. Y háganme un favor, escriban en los comentarios solo una palabra: fuerza. Quien vio hasta aquí, quien entendió mi historia, quien quiere ser parte de esta cadena de apoyo y esperanza, escribe solo esa palabra: fuerza. Así voy a saber que realmente escucharon, que realmente entendieron, porque eso es lo que todos necesitamos a veces: saber que no estamos solos, saber que alguien cree en nuestra capacidad de superar, de recomenzar, de encontrar la felicidad, aunque sea después de la tormenta más violenta. Háganlo ahora, mis queridos, no esperen ni un minuto más. Suscríbanse, activen las notificaciones, escriban fuerza en los comentarios. Son parte de esta familia que cree que toda historia de dolor puede transformarse en historia de superación. La vida me enseñó que somos mucho más resistentes de lo que imaginamos y que al final siempre vale la pena luchar por un mañana mejor. Que Dios los bendiga, mis amores, y acuérdense, ustedes son más fuertes de lo que saben. No Ahí mames. voy, amigo, ahí voy. El otro se quedó en nada. Se quedó Aguanta, en nada, aguanta. ¿Dónde verga estás, güey? Dispárale desde ahí. Está nada. No, estoy cargando. De su pinche madre me quedé sin balas. Atínale, güey. Ah, ¿verdad, puto? Me caí. No, güey, te habías quedado ahí arriba. No, pues estoy aquí contigo. ¿Dónde está? Ven, ven, ven. Acá debe estar de este lado. Iji. Vámonos a la verga. No, ya, espera, ahí quédate, ahí déjame. Espérate, no. Tú chíngate ese güey. No lo veo, Va la a neta, abrir, va a güey. abrir. Súbete al carro a recuperarte eso solo. Es lo que voy a hacer. Y no veo que lo hagas. ¿Qué es eso? Ya se fueron, ¿no? No, güey, pues bajé al güey que estaba aquí. Ya no los veo. ¿Ya no están? Deja curarme. Acá había un botiquín. Sí, Acá hay uno, acá hay uno. No los veo, güey. No, se Pero ya bajé vamos. a uno y el otro se te peló. Sí, el otro se me peló. Vámonos. Corre, corre. Puta madre, me aventé para atrás. Agarra la tirolesa que acabo de poner. No mames, yo también la cagué. Puta zona, ¿qué pedo? Está corriendo muy rápido. Es lo que estoy viendo, entonces ni por qué. Ya entré. Va muy rápido, ¿no? La pinche zona pedorra. Vas a de ver. Aquí está ese güey, por aquí está. Están ahí enfrente construyendo. ¡Ay, güey! Me bajó. Está aquí arriba de la casa. ¡No mames! Me tiras al otro del otro lado. Me sacó, creo. ¿Neta? No, aquí estoy. Verga, no Está traigo arriba de la vida. casa. Sí, no traigo vida. Vete. No traigo vida, aguanta. ¿Te estás curando tú? Sí. Ahí viene para acá. Puta madre, construyó. Cúrate, cúrate. No puedo curarme, no tengo con qué. Ah, vámonos en el carro, en el Súbete. carro. Ven acá, ¿Dónde estás? aquí atrás. Vámonos. Vámonos a la verga. Ahora sí, pinches perros. Pasa a ver si puedes pasar al lado de ellas para balasearlas. Estaría chido. No traigo vida, güey. No, pues está bien. Si me quedo nos van a putear. Ah, verga, le vengo dando al carro. Avanza más. Vámonos a la verga.
No mames, aquí hay gente, Acá hay güey. loot, acá hay loot. Pero aquí hay gente, mamón. Vente, acá hay loot. Vente aquí, quédate. Aunque sea para poner unos escudos. Ahí vienen esos güeyes, ¿eh? No me digas. ¿Dónde están? Estoy- Aquí están. ¡Ah, huevo! A huevo, por puto. Venía bien sobres el güey. Sí, güey. Es el otro güey, no sé dónde quedó. Puta madre, pinche juego, qué pedo, se me está trabando. Ahí viene igual, ¿Dónde ¿eh? verga estás? No lo veo. Ahí. Ah, puta madre. Vente Esa para madre. acá. Cómete esto. Chile, le voy a aventar otro puto cañonazo. Órale, perro, cálmese. Cómete esto. Una pizza, una pizza. Pero déjame, mamón, déjame pizzas. Sí. Con... Ahorita llévate las que te sobren. Ya no me No sobraron. te las comas, güey. No, ya no me sobraron, papi. ¿Qué quieres que haga, carnal? Acá hay una de estas madres morada, ¿eh?